Sean bienvenidos todas y todos a este nuevo podcast. El siguiente podcast vamos a hablar sobre diferentes temas de formación cívica y ética. Algunos sobre derechos humanos y otros sobre otros temas. El siguiente podcast está hecho por Tercero A, porque esperemos que este podcast sea de su agrado. Ahora, sin más rodeos, vamos a pasar a nuestra primera compañera o compañero a presentar su parte. Hola, bienvenido a mi sección de este podcast. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre las estructuras sociales? Bueno, si te has preguntado qué son, déjame explicarlas. Las estructuras sociales son una parte central de la sociedad humana y estas se refieren a la relación entre las personas y las instituciones que las rodean. La estructura social se refiere a cómo la sociedad está organizada, cómo las personas interactúan entre sí y las relaciones de poder y control que existen entre ellas. La estructura social también tiene un gran impacto en la cultura y la sociedad en general. Pero en la sociedad día a día suceden muchas desigualdades políticas, económicas y sociales que suelen privilegiar a una cierta parte de la población mientras que la otra enfrenta una violencia discriminatoria y a dificultades de ejercer sus derechos y acceder a ciertos bienes. Aunque las desigualdades no tienen ningún tipo de relación con las habilidades, capacidades o los méritos de las personas, sino con las estructuras sociales que permiten que existan personas con mucho privilegio y otras con muchas restricciones. ¿Tú sabías que el nombre hegemonía se le da cuando un grupo se ostenta, es decir, alardea o presume el poder económico, político y social, que suele tener la facultad de mostrar sus creencias, intereses y valores como si fueran las únicas verdades indiscutibles? Es interesante, ¿verdad? Bueno, ahora que ya conoces la definición básica sobre las estructuras sociales y lo que es la desigualdad, es muy probable que te preguntes, ¿cuáles podrían ser unos ejemplos de esto? A continuación, te daré unos ejemplos para que te puedas hacer una idea de cómo suelen ser las estructuras sociales. Patriarcado. Esta es una estructura social muy antigua, que aún se mantiene en la actualidad. Esto sucede cuando los hombres han conseguido de una manera abusiva un mayor poder económico, social y político por encima de las mujeres, las infancias y las personas mayores. Esta está sustentada por estereotipos y creencias relacionadas con el género y está basada en una superioridad intelectual y física de los hombres y una supuesta tendencia natural de las mujeres para encargarse de los quehaceres y cuidados domésticos. En América Latina, la mayoría de las mujeres lograron tener derechos políticos desde el siglo XX, aunque actualmente ya pueden postularse para aspirar a cargos de elección popular. Pero en México, las mujeres fueron reconocidas políticamente en 1953 hasta el 2018. Solo 9 mujeres habían sido gobernadoras de algún estado y hasta 2023 ninguna ha ocupado el puesto de presidencia. Capitalismo. Este es un sistema económico-social que implanteó una nueva estructura de control del trabajo, el que se vive actualmente. Este sistema se ha hecho mucho más complejo al pasar el tiempo. Sus lógicas se han ido perfeccionando. La base de esto es la explotación y la propiedad privada, así como la reproducción y acumulación de capital. Y para poder producir el capital, la clase trabajadora y proletaria es explotarla por los dueños de los medios de producción. Racismo. Este es la exclusión, odio y discriminación que se ejerce hacia un grupo o personas que cuentan con características o cualidades diferentes. Como se mencionó, la raza es una construcción social y mental que sostiene la dominación colonial. Esto se puede observar en la discriminación de una persona debido a su color de piel. Xenofobia. Son sentimientos y acciones de odio, repugnancia y hostilidad hacia extranjeros debido a la nacionalidad de estos o a que son diferentes. Esto se puede notar en el trato diferenciado que se da a un extranjero dependiendo de su calidad migratoria o de donde provenga. Adultcentrismo. Es la minimización de las ideas, emociones y sentimientos de niños, niñas y adolescentes, ya que la perspectiva adulta es considerada como superior. Esto explica la razón por la que muchas veces no son tomados en cuenta o escuchados, pues una gran parte de la sociedad considera que hasta que sean adultos podrán participar en las tomas de decisiones. Homofobia.
Esta está relacionada hacia las personas de la comunidad LGBTTIQ+, que suelen enfrentarse debido a su identidad de género o preferencia de sexo genérica, que también están relacionados con las dificultades que estos tienen para poder acceder a servicios de salud, trabajo y educación. Bueno, muchas gracias por haberme puesto atención y haberme escuchado. Ahora pasemos con el siguiente tema. Muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar sobre sugerencias para erradicar las divulgaciones políticas, económicas y sociales. El problema de la desigualdad política, económica y social no es fácil de resolver. La lucha constante por la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento de los grupos y pueblos que han sido históricamente vulnerados contribuirá a adquiriendo una conciencia colectiva y solidaridad con un enfoque ético sustantivo en la interculturalidad. Si se parte de su significado básico remite a cada uno es responsable de todos y todas las de cada uno. La solidaridad no es dar lo que sobra, sino estar consciente de que se vive algo pilares de domicilio y sistemas de discriminación que afecta a la colectiva. Por el contrario, las personas del color de piel y rasgos europeos tienen mayor facilidad para obtener un buen empleo y mejores condiciones de vida. La solidaridad es fundamental para hacer frente a la desigualdad social, ya que es necesaria la participación activa de las comunidades para proponer y desarrollar cambios. Cooperativismo comunitario tiene un carácter autónomo, pues la persona agrupa de manera voluntaria y está en una divulgación abierta con el final de satisfacer las necesidades de su comunidad y sus participaciones. Revolución pingüina. La de la revolución pingüina se les denomina revolución pingüina en alusión al uniforme del portaban las estudiantes como camisa blanca y pantalón azul oscuro. Alborgues migrantes. Los alborgues migrantes surgían para proteger los derechos de las personas a participación de manera de liberación por el país e intervenir de varios frentes. Organización de solidaridad de los pueblos de África, América, Asia Latina, Australia. Fue una organización de solidaridad internacional que mediante una plataforma de conversación compartía experiencia de los movimientos de liberación nacional que luchaban contra la internacional extranjera y por la justicia social ante la violencia que se vivió en el siglo X durante las dictaduras. Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Yo les voy a hablar del tema los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes. Queridísimo público, espero se la estén pasando muy bien. En esta ocasión les traigo un tema de mucha importancia, ya que en los últimos años, debido al tema a la moral religiosa, la falta de información, estereotipos y mucho más, los adolescentes están siendo perjudicados en no saber sobre su derecho a la sexualidad
y reproducción de adolescentes y jóvenes, ya que eso no solo implica en la práctica de relaciones sexuales, pero eso ya lo hablaremos más adelante. ¿Sabías que, al igual que los derechos humanos universales, en este caso los derechos sexuales y reproductivos adolescentes y jóvenes son inalienables e irrenunciables y están relacionados entre sí? Así es, el derecho sexual y reproductivo de adolescentes y jóvenes es legal en todas partes del mundo. ¿Ustedes qué opinan al respecto de esto? Díganme en los comentarios. La sexualidad es mucho más que la práctica sexual. Se define como el conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociales relacionados con el sexo, el género y la preferencia o genérica. Es decir, cómo influyen estos factores en la manera en que vivimos nuestra vida. La sexualidad está presente en todo el momento. La sexualidad es un eje fundamental en la vida de cualquier ser humano debido a la desinformación, de los prejuicios sobre lo que puede o no hacer una persona respecto a su sexualidad o su identidad. Los adolescentes y jóvenes son personas más susceptibles de ser obstaculizadas para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Por esa razón se establece la categoría de derechos sexuales y reproductivos enfocadas en esa población. Así es, todos tenemos derecho a reproducirnos y a tener derecho a las relaciones sexuales, al igual que los derechos humanos universales. Los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes son inalienables e irrenunciables y están relacionados entre sí. El derecho a decidir de forma libre, autónoma e indeformable sobre su cuerpo y su sexualidad solo se podría ejercer si se tiene una educación integral en sexualidad, información, servicios de salud y compartir momentos inolvidables con personas y un ambiente libre de discriminación. Responsabilidad de las instituciones y de la sociedad en general colaborar para que las personas más jóvenes puedan vivir una sexualidad informada, autónoma en libertad. Los maestros, docentes o cualquier autoridad tiene o puede ser una fuente de información sobre esto y no la puede negar, porque sería como un oponente a nuestro derecho sobre la sexualidad y reproducción de adolescentes y jóvenes, ya que nos estarían evitando una información muy importante. Un dato muy importante es que hoy las y los adolescentes necesitan la autorización de sus cuidadores, no bastante. Es necesario que la institución y las personas adultas responsables de los adolescentes y jóvenes, este es un ejemplo de que si se puede también se informen y actualicen en el tema. Lo que quiere decir esto es que nuestros cuidadores no nos pueden prohibir nuestro derecho a la sexualidad, no lo pueden evitar, tampoco no los pueden negar, porque estarían rompiendo uno de los grandes derechos humanos. Así es, cualquier adolescente puede tener relaciones sexuales sin permiso de un cuidador. ¿Qué pasa si salen embarazados? Si esto llegara a suceder, los adolescentes deben actuar con responsabilidad y autonomía. Con esto me despido, mis queridísimos amigos. Nos vemos hasta pronto. Si ejercen ese derecho, cuídense y llénense de información. Hola, ¿cómo están, mi gente? Mi nombre es Jasmine Aide Rodríguez Zul. Bienvenidos a mi podcast. El tema del que les hablaré hoy es sobre movimientos sociales y políticos en la actualidad. No sé si han visto las manifestaciones de las personas que se han tenido desde el siglo XIX y el siglo XX, como por ejemplo las marchas feministas, donde las mujeres alzan su voz sobre que quieren justicia y que quieren igualdad, al igual que la bandera LGBT, donde piden ser respetados y hacerse valer como personas. Bueno, a esto se le llama movimientos sociales y políticos. Son expresiones colectivas de personas que se unen para luchar por una causa común. Pueden atender diversos temas como la igualdad de género, la injusticia climática, los derechos de los migrantes, entre otros. La pregunta aquí es ¿qué buscan estos tipos de movimientos? Estos movimientos buscan generar conciencia, cuestionar las estructuras del poder existentes y promover cambios significativos. ¿Cuál es la gran importancia de estos movimientos? Su importancia es radicar la capacidad que tienen para hacer que las voces de las personas o grupos que han sido marginados o excluidos sean escuchadas
así como presionar a los gobiernos y las instituciones a tomar medidas concretas para garantizar el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos. Esto pasa a lo largo de la historia. Los movimientos políticos y sociales han logrado avances significativos en la protección de derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la construcción de un mundo más pasivo. Claramente, esto no significa que todo esté resuelto, ya que sea menos relevante la participación organizada hoy en día. Este tipo de movimientos se ha vuelto muy destructivo, ya que los gobernadores los han estado ignorando cuando pedimos algo tranquilamente. Entonces las personas han tenido que reaccionar en pintar, rayar y hacer vandalismo, hasta agarrarse a golpes con las autoridades, para poder ser escuchados y que hagan valer sus propios derechos. Como gran ejemplo tenemos a las feministas. Ahora les diré algunos ejemplos de los movimientos sociales y políticos en la sociedad. Los movimientos por la igualdad de género buscan lograr la igualdad entre mujeres y hombres en todos los aspectos de la vida, desde el ámbito laboral hasta el acceso de la educación y la eliminación de violencia de género. También están movimientos por la justicia climática. Se centra en exponer la crisis climática y proponer la adaptación de medidas para mitigar los efectos del cambio climático y protección de la biodiversidad. Movimiento de los derechos de los migrantes. Se dedica a luchar por los derechos de las personas migrantes, como la injusticia, la igualdad de trato y el respeto de los derechos humanos en relación con la migración y el asilo. Movimientos antirracismo. Se enfoca en combatir el racismo y la discriminación racial en todas sus formas. Busca crear conciencia sobre la importancia de la igualdad racial y abogar por políticas y prácticas que promueven la inclusión y la injusticia. Los ejemplos descritos sobre una muestra de los numerosos movimientos sociales y políticos que existen en la actualidad, los cuales abordan una amplia gama de problemáticas y tienen como objetivo generar transformaciones positivas en la sociedad. Es como un reflejo de la diversidad de preocupaciones y aspiraciones de las personas y grupos que tienen que construir un mundo más justo y equitativo. Estos movimientos desafían y cuestionan las estructuras que perpetúan la discriminación y la violencia de los derechos humanos. Muchos de estos movimientos han sido válidos, como por ejemplo el aborto, donde las mujeres pelearon hasta conseguir que el aborto sea legal. Es impresionante cómo estos movimientos desafían y cuestionan las leyes que con solo levantar la voz y alzar la bandera de la justicia social presionan a los gobernadores y a las instituciones para que tomen medidas concretas y efectivas. De esta manera muestran la realidad de quienes han sido silenciados y propician a la instrucción de un futuro más equitativo y justo. ¿Qué se logra con estas acciones? Bueno, estas acciones han logrado importantes avances en el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos. Han sido impulsados a cambios legislativos, políticos e informan que buscan superar la desigualdad de la discriminación y la exclusión social. Es increíble, ¿no? A mí me parece un tema muy interesante. ¿Qué opinan? ¿Han estado en una de estas manifestaciones? ¿Qué han sentido? ¿Se han hecho legales lo que han pedido? Bueno, me lo comentan. Con esto me despido y muchas gracias por su atención. Nos vemos. Los conflictos internacionales, sociales y políticos. Invitamos a Cristian Israel Balamno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, que nos responderá algunas preguntas como
¿Qué son los conflictos internacionales, sociales y políticos? Bueno, los conflictos surgen y algunos son de carácter interpersonal, ya sea entre familiares, amistades o compañeros, vecinos, y los conflictos como distintas creencias religiosas o de partidos o organizaciones políticas diferentes se catalogan como conflictos sociales. Por otra parte, los conflictos políticos son entre municipios, estados y países, donde se producen ansias por intereses territoriales o políticos. Tales diferencias en ocasiones son tan profundas que han derivado en guerras, las cuales a lo largo de la historia han sido algunos de los sucesos más conflictivos y violentos vividos por los seres humanos. ¿Pero qué provocan estos tipos de conflictos, Cris? Querida amiga, están vinculadas al conjunto de prácticas sociales que tenemos, por ejemplo, las económicas, políticas. Las palabras intencionadas molestan u ofenden. Aunque no sea la intención, también los gestos pueden malinterpretarse como rechazo, burla o disgusto. Pero tanto las palabras como los gestos pueden derivar a un conflicto mayor. Qué sorprendente que tan fácil te puedas meter en un problema. Así es, amiga, los conflictos internacionales, sociales y políticos son muy sorprendentes. Por eso hay que aprender a ayudar a identificar cuáles son las condiciones, situaciones y acciones involucradas, las cuales es fundamentalmente para poder evitarlos. Es decir, es una confrontación eficaz para analizar el problema y proponer soluciones. Te lo cuento por si en algún momento te metes en un conflicto, ya sea interpersonal, social o político. Bueno, me gustaría saber de qué dependen los conflictos. Mira, eso es muy fácil, dependen de las situaciones o contextos donde surgen. Puede ser estructurales, económicos, ideológicos, políticos, culturales y psicoemocionales. Oh, ya veo. Oye, Cris, ¿pero qué ejemplo nos puedes dar de un conflicto interpersonal, social y político? Bueno, como bien comenté, los conflictos interpersonales es como discutes con un compañero. Y si se crea un conflicto porque él tiene diferentes pensamientos que tú y están en desacuerdo, a eso se le llama conflicto interpersonales. Más los sociales son como los conflictos sociales actuales que encontramos claros ejemplos de intereses contrapuestos, como la guerra entre Rusia y Ucrania, de ausencia o debilidad del Estado, como Afganistán, de racismo como Estados Unidos, de crisis económica como Argentina o pobreza en Etiopía, y el económico como corrupción general social, democracia, la frontera del norte, narcotráfico. Me gustaría recalcar que los procesos a veces son violentos, ya que no se sustentan en percepciones, sino en intereses reales, donde las personas involucradas quieren obtener algo que les resulta valioso, importante, impredecible o vital para sus existencias. Las luchas por el agua, las tierras o el acceso a los recursos naturales como los árboles en los bosques han cobrado muchas vidas, la mayor parte de ellas debido a injusticias que proceden a la ilegalidad y la corrupción. Bueno, y como última pregunta, la más importante, ¿cómo puedo resolver un conflicto, ya sea interpersonal o social? Grandiosa pregunta. Las principales estrategias para la resolución no violenta de conflictos son el diálogo constructivo. Es comunicar de manera clara las ideas, escuchar con actitud, solidaridad y comprensiva. La negociación es una estrategia donde se comprende que las tensiones obligan a ceder parte de lo que se busca ganar, o de lo contrario se puede perder todo. La mediación
Es una estrategia que depende del tercer participante, que sea reconocido con contraparte y capaz de cumplir con las siguientes funciones: intervenir, ayudar, escuchar, clarificar y colaborar. El trabajo colectivo se lleva a cabo a partir de los objetos comunes para lograr alianzas que contribuyan a combatir las injusticias, la discriminación, la inseguridad, etc. La toma de decisiones. Esta permite avanzar en las soluciones agravadas los conflictos. Son algunas de las ideas que pueden ayudar a resolver algún conflicto. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Les deseo éxito en donde me estén oyendo y les digo que la paz es un valor y una capacidad de los derechos humanos que el egoísmo y la ilegalidad, la insalubridad y la amargura, la injusticia, la violencia y los conflictos, entre muchos factores. Así que aléjense de todo esto o traten de evitarlo y sean pacíficos. Con mucha tristeza me despido de ustedes. Adiós y hasta pronto. Hablaré sobre la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta ley es fundamental para garantizar la protección y el desarrollo integral de los más jóvenes en nuestra sociedad. Acompáñame mientras exploramos los aspectos más importantes de esta legislación. ¿Qué es la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes? La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una normativa que busca proteger y garantizar los derechos de esta población, reconociéndolos como sujetos de derechos y promoviendo su desarrollo integral. Derechos protegidos por esta ley. Esta ley establece los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, como el derecho a la vida, a la identidad, a la educación, a la salud, a la participación, entre otros. También establece las obligaciones del Estado, la familia y la sociedad para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos. Obligaciones de los adultos y el Estado. La prevención y protección de niños y adolescentes en situaciones de riesgo o vulnerabilidad es de suma importancia debido a que son etapas cruciales en su desarrollo físico, emocional y cognitivo. Garantizar su seguridad y bienestar es fundamental para su adecuado crecimiento y desarrollo. Además, es responsabilidad de la sociedad y las instituciones velar por su protección y garantizarles un entorno seguro y saludable. La prevención y protección de niños y adolescentes en situaciones de riesgo o vulnerabilidad implica identificar y abordar factores de riesgo como el abuso, la violencia, la negligencia, el abandono, la explotación y la discriminación. Esto se logra a través de la implementación de políticas públicas, programas de educación y sensibilización, así como la promoción de entornos seguros y protectores. También es importante fomentar la participación activa de la comunidad y fortalecer los sistemas de protección integral de la infancia. Mecanismos de protección y participación. Los mecanismos establecidos por la ley para proteger los derechos de los niños y adolescentes incluyen sistemas de denuncia e instancias de participación. Los sistemas de denuncia permiten a cualquier persona informar sobre situaciones de violación de derechos y abusos hacia los niños y adolescentes. Por otro lado, las instancias de participación brindan espacios donde los niños y adolescentes pueden expresar sus opiniones y ser escuchados en asuntos que les conciernen. Estos mecanismos son fundamentales para garantizar la protección de los derechos de los niños y adolescentes. Beneficios y desafíos de esta ley. La ley ha traído beneficios significativos para la infancia y la adolescencia en nuestro país, como la protección de sus derechos, acceso a la educación, salud y bienestar. También ha promovido la participación activa de los niños y adolescentes en la toma de decisiones que les afectan. Sin embargo, aún existen desafíos en su implementación. Algunos de ellos incluyen la falta de recursos y capacidad adecuada para los profesionales que trabajan con niños, la persistencia
de la violencia y el abuso infantil, así como la desigualdad en el acceso a servicios básicos. Para contribuir a superar estos desafíos, es importante promover la conciencia y el cumplimiento de la ley en todos los niveles de la sociedad. Esto implica la participación activa de los padres, educadores, profesionales de la salud y la comunidad en general. También es necesario fortalecer y ampliar los programas y servicios dirigidos a la infancia y la adolescencia, así como asegurar la asignación adecuada de recursos para su implementación. En resumen, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nos garantiza un entorno seguro, sin violencia ni maltrato. Ahora pasaremos con mi compañero Emiliano. El siguiente tema que veremos a continuación serán los retos actuales que los adolescentes pueden asumir en relación con los derechos humanos. Vamos a invitar a alguien de la audiencia para que nos ayude a entrar en el siguiente tema. Pase, señor. Gracias por invitarme. Tengo varias preguntas sobre el tema. Comencemos con algo simple. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son derechos que todas las personas tenemos solo por ser humanos. Son como reglas básicas que nos protegen y se aseguran de que se nos trate con respeto y dignidad, independientemente de quiénes seamos, de dónde vengamos o de alguna religión. ¿Y por qué es crucial que esta generación participe activamente en la promoción y protección de los derechos fundamentales? Bueno, en primer lugar, los niños, niñas y adolescentes son el futuro de nuestra sociedad, por lo que si queremos construir un mundo más justo y equitativo, debemos empoderarnos desde una edad temprana para comprender la importancia de los derechos humanos. Además, muchos de los problemas actuales como la discriminación y el cambio climático afectarán especialmente a las generaciones más jóvenes. Involucrarse no solo es justo, sino también esencial para encontrar soluciones sostenibles. Absolutamente. Ahora hablemos sobre algunos de los desafíos específicos de los adolescentes que pueden enfrentar al abordar cuestiones de los derechos humanos. Dime, ¿cuáles son algunos de los temas más urgentes en este momento? Bueno, uno de los desafíos clave es la falta de acceso a la educación sobre estos derechos humanos. Muchos jóvenes no están completamente informados sobre sus derechos básicos, lo que dificulta su capacidad para abogar por sí mismos y para las de los demás. Además, la presión social, la discriminación, el embarazo en algunas adolescentes y la falta de recursos puede hacer que algunos adolescentes se puedan sentir intimidados o desanimados para expresar sus opiniones. Dime, ¿cómo el bullying puede afectar nuestros derechos humanos? Bueno, el bullying afecta directamente a varios derechos humanos al vulnerar la dignidad, integridad personal y libertad de quienes la sufran, desde el derecho a la educación hasta el derecho a la no discriminación. El acoso socava los fundamentos de una sociedad basada en el respeto e igualdad. La necesidad de abordar el bullying desde, una perspectiva de derechos humanos es crucial para preservar nuestra dignidad y el bienestar de todas las personas en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Pero dime, ¿cómo el embarazo en adolescentes puede afectar nuestros derechos humanos? Bueno, el embarazo en adolescentes puede impactar en los derechos humanos al poner en juego la salud, la educación y la autonomía de las jóvenes, ¿no? La falta de acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva puede afectar el derecho a la salud, mientras que las barreras para continuar la educación pueden vulnerar el derecho a la educación. Además, las presiones sociales y la estigmatización pueden comprometer la autonomía, el derecho a tomar decisiones informadas sobre la propia vida. Abordar el embarazo en adolescentes desde una perspectiva de derechos humanos implica garantizar el acceso a servicios de salud y educación integral.
así como la protección contra la discriminación y el estigma. Dime, pero ¿cómo pueden los maestros, padres y la sociedad en general ayudar a superar estos obstáculos y empoderar a los adolescentes? La educación es fundamental. Los planes de estudio deben incluir de manera integral la enseñanza de los derechos humanos. Los adultos deben fomentar un ambiente en el que se celebre esta diversidad de opiniones. También es vital que proporcionar plataformas seguras para que todos los adolescentes expresen sus preocupaciones y contribuyan a la toma de decisiones en sus comunidades. ¿Puedes compartir ejemplos específicos de cómo los educadores pueden integrar la educación sobre los derechos humanos en el aula? Claro, imagínate un programa donde se enseña a los adolescentes sobre los derechos humanos, ¿no? A través de estudios de casos relevantes para su comunidad, podrían explorar problemas locales y discutir cómo los principios de derechos humanos se aplican en situaciones de nuestro mundo real. Además, actividades interactivas como debates y proyectos creativos, como el podcast de ahora, pueden hacer que el aprendizaje sea más efectivo y memorable para todos. Muy bien. Cambiando de tema, la tecnología juega un papel cada vez más importante en la vida de los adolescentes. Dime, ¿cómo puede la tecnología ser una herramienta para la promoción de los derechos humanos entre los jóvenes? La tecnología puede ser una fuerza positiva. Las redes sociales, por ejemplo, ofrecen a los adolescentes una plataforma para compartir sus perspectivas y movilizar apoyo. Un ejemplo de esto es un movimiento global liderado por adolescentes para abordar la crisis climática, utilizando plataformas en línea para coordinar protestas y sensibilizar a la población. Sin embargo, también debemos abordar los desafíos como el acoso en línea y la desinformación que pueden causar negativamente su participación. Ok, muy bien. Todo lo que me has contado es maravilloso. Es alentador ver cómo los adolescentes están asumiendo un papel activo en la defensa de los derechos humanos. Gracias. Ya puede volver a su lugar, señor. Ahora vamos a pasar con el siguiente tema con uno de mis compañeros. Hola a todos, mi tema es los derechos humanos en el ámbito internacional y nacional. Si bien cada país es libre de establecer sus reglamentaciones y legislaciones acerca de los derechos humanos, en el ámbito internacional existen organismos que después de largos análisis y debates han determinado cuáles son los derechos de los que la gente no puede presenciar y que deben ser garantizados por los gobiernos. Estos organismos se reúnen regularmente y dialogan los estados para la creación de instituciones. En el ámbito nacional se encargan de la protección a los derechos humanos. El movimiento internacional de los derechos humanos se fortaleció con la aprobación de las Declaraciones Universal de Derechos Humanos a lo largo de los años. Establecido en la declaración ha sido ampliamente aceptado como las normas fundamentales de los derechos humanos que todos deben respetar y proteger. La mayoría de los estados también han adoptado caracterizaciones y otras leyes que protegen formalmente los derechos humanos de forma columna vertebral de los derechos internacionales de derechos humanos. El respeto por los derechos humanos requiere el establecimiento del Estado de Derechos en el plano nacional e internacional. A pesar de ser partes en los tratados internacionales, los Estados deben respetar al pasar. Los Estados asumen las obligaciones y deben seguir al derecho internacional, a respetar y proteger y realizar los derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas
Es el principal organismo internacional y fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de mantener la paz y servir de internacional en las controversias entre países conocidos como Estados miembros. Cada uno de estos Estados miembros se ha comprometido a garantizar el ejercicio y la promoción de los derechos humanos mediante la firma de pactos y tratados, así como ratificación. Existen organismos, instituciones y organismos especializados en la promoción y la defensa de derechos humanos. En específico, sin embargo, en nuestro país hay un organismo que promueve y defiende los derechos humanos en general. ¡Qué emoción! Cada vez más cerca nos acercamos del final. La última parte de nuestro queridísimo podcast será dicha por nuestra jefa del podcast, Carla. Espero que ustedes estén disfrutando de este podcast muchísimo y que le digan a sus profesores. Así nos apoyarían muchísimo, de verdad. Bueno, ahora sin más rodeos, la última parte del podcast. Hola mis buenos estimados oyentes, yo soy Carla Janet Simao y hoy les estaré hablando sobre el tema acciones para promover y defender los derechos humanos desde una postura ética. Hoy les vengo a hablar sobre ¿puedo hacer valer mis derechos humanos siendo joven? Ya que en los últimos años los y las adolescentes han olvidado sus propios derechos, incluso la manera de poder hacerlo de una manera adecuada. ¿Qué tan importancia tengo los derechos humanos? A nosotros los jóvenes no sabemos cómo hacer valer nuestros derechos, ¿verdad? Bueno, eso se acontece porque no nos han hecho saber lo muy importante que somos en estos casos. Hoy les diré lo tan importante que eres y cómo hacerlo. Los derechos humanos son como una serie de poderes que tienen las personas y que sirven para dos cosas. Primero, que se cubran sus necesidades para vivir bien, en paz y ser felices. Y en segundo, protegerlas de situaciones que pudieran ponerlas en riesgo o causarles daño. Y se han preguntado qué importancia tengo en los derechos humanos. La verdad es que los adolescentes son muy importantes, ya que es un requisito esencial para lograr su desarrollo integral y para impulsar la evolución mexicana a una donde se garantice un clima de civilidad, paz, comprensión, respeto y bienestar. Ya que la importancia de los movimientos sociales y la política van más allá de la denuncia de las injusticias. Bueno, ¿y cómo puedo defender mis derechos? Para poder promover y defender los derechos humanos, las y los jóvenes son capaces de desempeñar un papel activo en la sociedad. Existen diversas actividades que puedes realizar, como sumarse a los movimientos o organizaciones. Esto puede encontrar grupos locales o nacionales que trabajen con temas específicos como la igualdad de género, el medio ambiente, etc. Participar en manifestaciones pacíficas. En esta las y los jóvenes tienen la posibilidad de participar en marchas, concentraciones y protestas pacíficas para llamar la atención en torno de temas de los derechos humanos y expresar opiniones y demandas. Realizar actividades voluntarias. En esta puedes buscar oportunidades en organizaciones locales o nacionales que trabajen en áreas como la educación, la salud, el acceso de las injusticias o la participar en sesiones de actividades del voluntario. Contribuye al bienestar de las comunidades y ayuda a garantizar el respeto y los derechos fundamentales de las personas. Organizaciones y participar en campañas de sensibilidad. Los y las adolescentes tienen la oportunidad de impulsar temas de derechos humanos en su comunidad, en comunidades por medio de diferentes medios, como las redes sociales, la organización de charlas, de distribución de folletos informativos o la realización de eventos comunitarios. Esas campañas permiten educar a las personas, generan conciencia y proponer acciones positivas hacia su protección. Contribuir alianza. Este posible carácter con otros jóvenes y organizaciones con los que comparen sus preocupaciones. Esto facilita que colaboren en un proyecto conjunto, comparen ideas y trabajen juntos para lograr un cambio más significativo. Esas son algunas ideas que puedes tener para hacer valer sus derechos humanos.
La juventud tiene el poder de transformar. Los y las adolescentes tienen la capacidad de marcar la diferencia en el mundo y provienen y defienden los derechos humanos desde una postura ética. Al sumarse uniforme y tomar acciones concretas, los jóvenes pueden crear un mundo más justo, igualitario y respetuoso. Tienes la voz en ti. Esto sería todo, gente, por este podcast. Gracias por escucharnos y estar atentos. Y hasta la siguiente.